¿Ve? O sea que tenían que poner, el Señor escogía al hombre. ¿Para qué sería? ¿Para qué sería que lo escogería? Si nos está hablando de los hijos de Leví. Vamos a ver, ¿para qué lo escogía el Señor? Dice, y los hijos de Leví, dice la palabra de Dios. Dice, y dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Ven? Oíd ahora, hijos de Leví. Os, dice, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Acercaos a él para que ministréis en él servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Quién ministraba en el santuario? ¿Quién ministraba en la congregación, en el tabernáculo? ¿Quién era? Porque ya hemos estudiado, hermanitos. ¿Quién eran? ¿Quiénes eran sus sacerdotes del Señor, del tabernáculo? Los levitas, pues hermanitos, los levitas. Los levitas. Esos eran los hombres escogidos para el servicio del Señor, para servirle en el santuario, en el tabernáculo. Hermanos, miren lo que sigue hablándonos el Señor. Dice, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, conmigo. Dice, procuráis también el sacerdocio. ¿Ven, hermano? Y esto lo hemos estudiado ya, hermanitos, en Leví, en el libro de Levíticos. Dice, y miren lo que sigue hablándonos el Señor. Dice así, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón dice, que es para que contra él murmuréis. Miren lo que dice, la palabra murmuréis. Y en la tierra no decimos, ¿alguna vez han escuchado ustedes? Mira, está murmurando, ¿lo dicen? ¿Y qué está murmurando? ¿Murmurar a qué le llaman ustedes? ¿A qué le llaman murmurar? ¿Han escuchado la palabra en la tierra, a los terrenos que dice murmurar? Bien, ya. Que está murmurando, puede ser que esté hablando bien de la persona que ha pasado, de la persona que está sentada más allá. O está pasando, puede ser que esté hablando bien o mal, pero está murmurando, porque está hablando calladito. Sí, ¿sí o no? Sí. Eso se llama murmurar, hermano. Y por eso vamos a ver qué dice, por qué dice la palabra murmuráis. ¿Por qué dice esta palabra murmuráis? Por eso, escuchen bien lo que le dijo. Dijo, juntáis contra Jehová. Miren, por tanto tú y dice, y todo tu séquito, dice, sois los que os juntáis. Miren, juntáis, o sea, se juntaban. Miren cómo se juntaban. Contra Jehová, por eso estaba murmurando, pues, miren, contra Jehová. Pues Aarón, que es para que, dice, para que contra él murmuréis. Y envió Moisés, dice, miren, y envió Moisés, dice, a llamar a Datán. Ahí dice, habitar hijos de Leví. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Miren lo que dice. Es poco, dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. ¿Contra quién estaban murmurando? ¿Contra quién? ¿Contra Moisés murmuraron o contra quién? Miren cómo se quejaba el pueblo de Israel. ¿Sí? No, se quejaba que no tenían leche, se quejaban que no había que comer, se quejaban. Y veremos qué va a hacer el Señor con esta gente que se queja. Es como ahora, que dice, andad en mis caminos, de mis mandamientos obedeced. Y hay de aquel que no obedezca sus mandamientos que ha dicho Jehová.
Por eso, miren lo que dice, cómo hacen. Miren, cómo hacen, mira, cómo hacen los hijos que había sacado de la esclavitud. Dice, es poco, dice, que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. ¿De qué desierto hablaba? ¿De qué desierto hablaba? Del desierto. ¿Dónde estaban? ¿Dónde los llevó Moisés? ¿A dónde llevó a los israelitas? Al desierto de Sinaí, hermanos, para recibir los mandamientos de su ley en el monte. Hermanos, por eso dice, miren lo que les dijo, en el desierto, sino que también, dice, te enseñoréis de nosotros, dice, imperiosamente, te enseñoréis, o sea, te creéis, oh, se creó, te enseñoréis, oh, mira por dónde, mira lo que hacían, hermanos, pero les estoy leyendo, y ustedes deben leer, para que vean qué va a hacer ahora con ellos. Y dice, ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado, dice, heredades de tierra, ni viñas, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Miren, cómo todavía cómo estos se enseñoreaban a la desobediencia, estando en el desierto, hablándoles el Señor. Miren cómo eran de soberbios aquellos hombres. Miren lo que dice, no subiremos. Entonces Moisés se enojó. Miren, Miren cómo lo hicieron enojar al santo de Dios, a su profeta santo. ¿Acaso también porque se lleva el mensaje del Señor? La misma iglesia hace enojar, hace pecar. Por eso dice, los mismos tuyos te harán caer. Dice, mira lo que hizo. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo, miren, se enojó él. Dijo, ¿a dónde tenía que ir? ¿Quién era su papá? ¿A dónde tenía que irse a quejar a aquel hijo? Porque ya no podía con tantos hijos que había puesto para que él resuelva los problemas. A Jehová. A Jehová. Fue entonces dije, y dijo a Jehová, no mires, dice, a su ofrenda, ni aún, dice, a un asno he tomado de ellos, ni aún ninguno de ellos he hecho mal. Miren lo que no había agarrado nada, no les había hecho nada, y sin embargo ellos se portaban mal, lo hacían enojar, le hacían enojar, quiere decir que él tenía cólera, le hacían dar cólera a Moisés. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, dice, y tomad, dice, cada uno su incensario y poned incenso en ellos, acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó, dice, cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incenso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión, con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. Mira cómo había, o sea, todavía no creían realmente quién los estaba salvando. Miren, en aquel tiempo no creían todavía en Jehová Dios. Miren lo que dice. Dice, toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría cuando los trajo a toditos ahí con todos los incensarios que había, que era el incenso
para el tabernáculo donde venía. ¿Quién venía ahí? ¿Quién venía al santuario en el tabernáculo? ¿Quién venía? ¿Moisés, Aarón o quién? Jehová, Jehová Dios. Jehová Dios descendía ¿en qué? En la nube, hermanos. Ya hemos hablado tantas veces, en la nube que se poseía arriba. ¿Encima de qué? Encima de la arca, de los testimonios de su ley. Miren lo que dice. Dice, la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. ¿Ven? ¿Qué era la gloria? La nube, hermanos. Una nube blanca era la gloria que apareció encima del tabernáculo de reunión. Por eso dice, y apareció en toda la congregación. ¿Y qué era la congregación, hermanos? Es como si vendría la nube acá arriba y nosotros que estamos acá. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿No estamos congregados, hermanitos? ¿Qué están haciendo pues entonces? ¿No nos congregamos? Eso, pues, hermanito, estamos congregados ahorita. Estamos, este grupito, pero estamos congregados. Esa es la palabra que dice toda la congregación. Entonces ahí eran miles y miles y miles de israelitas que estaban congregados ahí. Y la gloria de Dios estaba ahí. Es como estamos aquí nosotros y la gloria de Dios está acá. Hermanos, ¿no? Es lo que tenemos que entender en la palabra de Dios. Miren lo que dice. Y apareció a toda la congregación y Jehová, miren todavía, y Jehová habló a Moisés y Aarón, diciendo, miren, apareció y les hablaba. Y les hablaba de la gloria, estaba la nube allá arriba, y de esa nube salía su voz. Su voz es como si nos hablaría ahorita y nosotros miramos, ¿dónde está? Pero no lo vemos, pero nos está hablando. Porque Dios, ¿qué es? ¿Qué es Dios para ustedes? Un Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Ese es Dios, el Espíritu Santo, hermanitas. Muy bien, miren lo que nos sigue hablando. Y dijo el Señor en el versículo 21 que estamos, apartaos de entre esta congregación. Miren, por eso dijo, y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, o sea, les dijo a ellos, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Qué es el Señor? Él es fuego consumidor y los consumiré. Les habló a ellos escucharon su voz. Les habló Jehová a Moisés y a Aarón. Y miren lo que le dice. Y ellos se apartaron, dice, sobre sus rostros. Y dijeron, Dios de los espíritus, de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. Miren, no es un solo hombre el que pecó, dice. Porque airarte contra toda la congregación. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, miren, eso dijeron Aarón y Moisés, le decían al Señor, Dios de los espíritus, de toda carne, no es un solo hombre, porque ellos, ¿cómo iba a consumir? Era toda la congregación que estaba, ¿qué estaba haciendo? Pecando. Toda la congregación, era toda la congregación, hermanos. Miren lo que dice el Señor, dice así, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y dile, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, de Tatán y Abiram, dice. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram y a los ancianos de Israel, y fueron en pos de él. Dice, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no, dice, conquistéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré y de Tatán y de Abiram, en derredor de y Datán y Abiram salieron
y se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, lo sacaron ya afuera, a la puerta. Es como si aquí uno malo no quiere obedecer, no quiere arrepentirse, no quiere hacer lo que el Señor dice. Hemos primero hablado, primero le habla como si decir, primero habló Moisés, no le hace caso, es como si le hablaría yo, no hace caso. Hablamos a toda la congregación, no hace caso, entonces pues, tenemos que sacar afuera. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Por eso le estaban ya fuera todos ellos, con sus mujeres y con sus hijos, fuera del campamento. Y dice así, la palabra de Dios. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hicieres todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad, porque estaba obedeciendo a Moisés las palabras de su Padre, de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice así, mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriera su boca, y los tragare, y dice, y los tragare con todas sus cosas, y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis estos hombres irritaron a Jehová. Miren lo que hizo, miren lo que hicieron. ¿Han entendido lo que dijo acá? ¿Han entendido el versículo 29 y 30? ¿Qué dijo? Más si Jehová, miren lo que dijo, más si Jehová hiciere algo, dice, algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol. ¿Qué cosa es Seol para ustedes, hermanos? ¿Qué es el Seol? ¿Qué es el Seol? La sepultura, hermano, la sepultura, la tierra. Cuando van a abrir un hueco para enterrar al muerto, está debajo de la tierra. Ese es el Seol, hermanos. Ese es el Seol, hermanos. Por eso es lo que dice, ese es el Seol, lo que dice aquí la palabra de Dios. Miren lo que dice. Y dice, vimos al Seol. ¿Y cuándo cayeron vivos, hermanos? ¿Cuándo vimos con nuestros propios ojos acá en esta iglesita que cayeron vivos al Seol? ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanitos? ¿Cuándo hemos visto esto? ¿No hemos visto en la película de los 10 mandamientos? Hermanos, ¿por qué se olvidan? ¿Qué hay en su mente de ustedes? ¿Qué ocupa su mente, hermanos? ¿Qué es lo que ocupa su mente de ustedes? ¿No hemos visto en la película de los 10 mandamientos cuando fue Moisés a recibir los 10 mandamientos y cuando regresó todos estaban en el pecado, en la fornicación, y no rompió las tablas y se abrió la tierra, abrió su boca y se los tragó? ¿O no? ¿Por qué, hermanos, no guardan nada? ¿Qué hay en sus mentes y en sus corazones? ¿De qué se llenan, hermanos? Por favor, no han guardado nada. Ahí ya nos dice que es la tierra que abrió su boca y se los tragó. Por la desobediencia, porque no creyeron en la palabra de Jehová, de Dios. Porque no creyeron en Moisés que fue a recibir los mandamientos de la ley para los hombres de la tierra, para nosotros. Hermanos, ¿por qué pues no guardáis lo bueno en tu mente y en tu corazón? Ay, hermanos, en fin, hermanos. ¿Y qué nos sigue diciendo la palabra del Señor? Miren lo que dice. Dice, y abrió la tierra su boca y los tragó. Y ellos, dice, a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus descendientes. Los tragó, dice el Señor, la palabra de Dios. Los tragó, dice la palabra de Dios. Miren lo que dice. Y a todos sus, ¿qué dijo? Sus descendientes, que dijo la palabra de Dios. Miren lo que dice. Y dice así. Abrió la tierra su boca y los tragó, dice, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos
con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Así como en aquel tiempo cuando el Señor mandó a Moisés a que recibiera las tablas de piedra de sus mandamientos, así también fue en la congregación. Es como si el Señor ahorita hubiera acá, cuando va a venir el Señor, les hablo, hermanos, que ya está pronta su venida. Ahora, va a haber terremotos, ¿no dice el Señor en su palabra? Y cuando hay un terremoto, se queda todo intactito. ¿Qué sucede? ¿No se abre la tierra? Ya. ¿Y no se traga casa, no se traga gente? ¿Por qué no entendemos entonces lo que nos quiere decir el Señor acá? ¿Por qué no nos arrepentimos de todo lo malo que sí vamos a hacer? El Señor nos va a pasar como les pasó a ellos, que se rebelaron contra el Señor, que murmuraron. Miren lo que dice acá el Señor, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, miren, dice, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Y perecieron, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos. Huyeron porque se estaban hundiendo. Él se abrió la tierra y se los tragaba con sus cosas, con sus hijos, con sus mujeres, con sus casas, con todo. Se los tragaba. Y los demás, al mirar aquello, miren lo que dice, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová, miren, salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incenso. Miren, qué rebelión que había, porque lo hicieron encolerizar a Moisés. Aquellos hombres que los había sacado de la esclavitud, aquellos hombres que los tenía día y noche en los pozos donde pisoteaban la paja con la greda para hacer los ladrillos para el faraón. Aquellos hombres que morían en esos pozos a latigazos, y en su gran misericordia el Señor los sacaba. Pero sin embargo todavía aquellos reclamaron estar en ese lugar. Qué ingratos, ¿no? Qué malagradecidos, ¿no? Así como ahora que ocurre. Les dan todo, pero nunca se agradece a Dios ni quien le alcanzó la mano. Así como ahora, hermanos, miren lo que dicen y lo que pasó y lo que va a suceder. Miren lo que dice. Y dice, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incenso. Y donde no se acuerdan que se rebelaron y se fueron a ofrecer el incenso delante acá, como decirlo. ¿Y ahora qué? Mira lo que hacemos. Delante del tabernáculo, ¿está diciendo? La cantidad de hombres que había ahí delante. Miren lo que dice. Entonces Jehová habló a Moisés. Mire, entonces Jesucristo habló a Moisés, diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio. Mire, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y dice, y harán de ellos planchas, dice, batidas para cubrir el altar. Miren, aquellos incensarios de aquellos hombres que se rebelaron, ¿qué hicieron? Todito lo remitieron y miren lo que hace, lo que ordena el Señor que hace, porque ya desapareció por su rebelión, por hacer encolerizar, por no creer en su palabra, por no obedecer en sus mandamientos, por no obedecer sus palabras que les hablaba Moisés directamente, el Dios vivo, hermanos.
Miren lo que les dice. Y dice así, miren lo que les dice. Los incensados de estos que pecaron contra sus almas, miren, los incensados que pecaron, harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron, dicen, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová dice, santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar, dice, tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incenso delante de Jehová. Miren, ¿han entendido lo que dice el Señor? Para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. ¿Quedó como quedó, dice el Señor? ¿Cómo qué? ¿Cómo dijo el Señor que quedó? Como recuerdo, como un recuerdo, para que no volvieran a rebelarse de las palabras de Jehová, como un recuerdo. Vieron con sus ojos los hijos de Israel que se abrió la tierra y se los tragó. Maridos, mujeres, hijos, todas sus cosas. Y solo quedaron los incensarios para recuerdo de los hijos de Israel, para que no volvieran a pecar, a rebelarse contra el Señor, Dios verdadero y poderoso. Y es lo que nos sigue hablando. Al siguiente, dice, miren, que le dijo Jehová por medio de Moisés, el día siguiente, se había pasado el día antes, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ahora, ¿qué va a suceder? Miren todavía. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión. He aquí, la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Miren cómo les dijo. O sea, que vieron que los había desaparecido aquellos por rebeldes, pero siguieron echándole la culpa a Moisés. Miren cuánta rebeldía en su corazón de aquellos hombres. Miren lo que ¿qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué le está diciendo? Apartados. Le está pidiendo que se aparte Moisés y Aarón, que se aparte. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice el Señor? Apartaos de en medio de él. Dice, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momentito. ¿Cómo es el castigo del Señor? ¿Que demora? No. En un momentito para el Señor, en un cerrar de ojos.